La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho. Bienvenidos a Historia Insurgente. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Historia Insurgente. Hoy 24 de mayo del 2024. Hoy un día especial para la radio, para estos señores que hacen posible que uno salga a través de los micrófonos. Hoy es el Día del Operador de Radio. Estamos conmemorando este día gracias a que el 24 de mayo se dio inicio a la primera transmisión en código Morse a través de los cables. Por eso se le agradece a Samuel Morse, que fue el encargado de esto, en una transmisión que se hizo desde Washington hasta Baltimore. Hoy también es un día especial para la historia. Estamos conmemorando otro aniversario más. Se conmemora la batalla de Pichincha, esa gesta heroica de Antonio José de Sucre allá en el Cerro Pichincha, y que diera la libertad a la provincia de Quito, lo que hoy en día es la República del Ecuador, por órdenes expresas de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquel día el mariscal Antonio José de Sucre pudo vencer. Hay algo muy importante que significar de la batalla, y es que en ella participaron militares argentinos, uruguayos y peruanos. Fue, como quien dice, una fuerza patriótica integrada por casi todas las repúblicas del sur. Bueno, y mayo, un mayo muy singular para Venezuela. En mayo tenemos muchos acontecimientos, sobre todo en el arte. Semanas atrás estuvimos conmemorando el Día del Artista Plástico en homenaje a Armando Reverón, y estuvimos ya conversando sobre eso. También estuvimos con la celebración de que en este mes de mayo estamos todos empapados con las festividades de la Cruz de Mayo. Tuvimos la oportunidad de tener aquí en nuestros estudios a los decimeros de San Agustín, y se celebra la Cruz de Mayo durante todos estos días. Pero el pasado 18 de mayo se celebró un día más de los museos, el Día Internacional de los Museos. Y por supuesto que los museos son parte importante para, yo diría, la parte natural, biológica y la parte histórica de cualquier país. Y por supuesto que teníamos que traer una persona para que nos hablara de los museos en Venezuela. Y por supuesto que nadie mejor que Joan Rojas Pino. Él es museólogo, profesor universitario y muy conocedor de todo esto, y de que es aunque parezca un poco, y tal vez no se deba decir, pero el venezolano tiene poca cultura del museo. Joan, bienvenido a Soy Asamblea Radio, es un placer tenerte aquí. Y bueno, tu saludo, y vamos a hablar de los museos en Venezuela. ¿Por qué la museología? Y hay un tema por ahí que ayer me estuvieron sugiriendo, y es sobre las monedas, los billetes, que también vamos a hablar algo sobre eso. Pero ¿por qué celebramos a nivel mundial y en especial aquí en Venezuela el Día de los Museos? Chévere, buenos días, Gregorio, gracias por la invitación. Felicidades a todos los radiooperadores por su día, querido compañero. Bien, Gregorio, la museología es la ciencia que estudia museos, para definirlo de alguna manera, y también la gestión del patrimonio cultural, ¿no? Entonces fíjate que no solamente es algo que se encierra en el recinto que conocemos como museo, sino que va mucho más allá. ¿Okay? Cuando hablamos de patrimonio cultural, es el patrimonio inmaterial y el patrimonio material o tangible, ¿no?
Cuando mencionas en Venezuela no hay cultura de visitar museos, fíjate que ahí podemos nosotros como entrar en un debate interesante, porque si vamos a los indicadores de las visitas de los museos nacionales, por ejemplo, los museos más importantes o representativos en Venezuela, aunque en su mayoría son públicos, ¿okay? Tenemos unas amplias visitas, más de 30.000 personas en el Museo de Ciencias, más de 8.000 personas en la Galería de Arte Nacional, entonces son números muy importantes, ¿okay? Y se ha visto un cambio importante después de estos periodos de pospandemia, ¿okay? Donde la gente está recuperando estos espacios. Recuerden que las instituciones culturales y las infraestructuras culturales fueron las primeras en cerrar y las más golpeadas, ¿okay? El sector cultural debido a las restricciones de la COVID-19. Cuando vamos a hablar de los museos en Venezuela, ¿existe alguna referencia? ¿Podemos decir, este fue el primer museo de Venezuela? Sí, bueno, eso nos remontamos a la historia de la museología venezolana, finales del siglo XIX, ¿no? Hablar de sus inicios es hablar del Museo Nacional, decretado por Antonio Guzmán Blanco en el año 1874. Este museo estaba adscrito a la Universidad Central de Venezuela, ¿okay? Y sus fondos o las colecciones se iban a conformar por los objetos que pertenecieran a la universidad, los objetos que tuviese el gobierno y las donaciones que recibiera de las corporaciones o las familias que tuvieran objetos de importancia tanto histórica y científica o artística para la nación. Se constituyó en el primer museo. ¿Tenía algún nombre en especial este museo? Según el decreto es el Museo Nacional, ¿okay? ¿Y estaba ubicado? Está ubicado en el Palacio de las Academias, lo que conocemos Casa Bicentenario en la actualidad, ¿okay? Que era la antigua sede de la Universidad Central de Venezuela. Y es importante este museo porque ahí iniciamos nosotros con lo que es la historia de la museología venezolana y sugerimos el primer acercamiento al coleccionismo público en el país, ¿okay? De estas instituciones sigue obviamente una larga trayectoria como inicio de la museología nacional que derivó en 3 museos, ¿okay? Entrando ya al siglo XX, hubo una separación importante por tipologías de colección, ¿okay? Entonces tenemos el Museo de Ciencias, que continuó preservando esas colecciones científicas que albergaba este primer museo nacional. Se creó el Museo de Bellas Artes y lo que conocemos como el Museo Boliviano en su momento, que en 1930 cambió el nombre al Museo Bolivariano, ¿no? En la actualidad el Museo Boliviano está adscrito a la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de el Museo de Bellas Artes, ahí creo que funcionó la Escuela de Bellas Artes, por donde pasó Rengifo, por donde pasó la mayoría de los pintores que de alguna forma han dado vida al quehacer de las artes plásticas en Venezuela. Todas esas obras de esa Escuela de Bellas Artes, ¿dónde están? Ok, las obras que hablas de estos importantes representantes como César Rengifo, por ejemplo, las obras de la Escuela de Caracas con Manuel Cabré, están en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la esquina de Puente Brión en Bellas Artes. Esto es diagonal a la estación del metro de Bellas Artes, ¿okay? Hablar de la Galería de Artes Nacional, esa superestructura, porque es una superestructura, estuvo cerrada. Tengo entendido que gracias a la iniciativa de la Revolución Bolivariana se ha ido como ampliando el panorama para hacer más viable el tránsito de las personas hacia la Galería de Arte Nacional. Sí, bueno, la Galería de Arte Nacional antes compartía espacio con el Museo de Bellas Artes que se encuentra en la Plaza de los Museos. Luego en 2008, ¿okay? Por instrucciones del comandante Chávez, se mudan a su sede actual, ¿okay? Que es el edificio que se encuentra justamente en la esquina de Puente Brión, y ahí entonces se encuentra abiertas desde ese momento, ¿okay? Donde vas a encontrar arte venezolano de todos los tiempos, como dice el lema de la GAN, ¿okay? Y en el Museo de Bellas Artes quedó arte, o su colección se ve tipificada por arte latinoamericano principalmente. O sea, los mayores exponentes del arte latinoamericano los podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes. Y los del arte venezolano en nuestra Galería de Arte Nacional. Cuando hablaste al comienzo dijiste que hay museos privados y museos públicos. Museos privados aquí en Caracas.
Bueno, como un museo de carácter privado está el Museo de los Niños, ¿no? Es una referencia, una tipología bien particular de museos, pero también tenemos acá cerca, justamente en el casco central, en la Plaza del Bolívar, está el Museo Sacro, ¿ok? Que pertenece a la Arquidiócesis de Caracas. ¿Y el Museo de los Niños? Y el Museo de los Niños es un museo privado, ¿ok? De carácter lúdico, que se encuentra en el sector de Parque Central. En Venezuela la característica o principalmente los museos son de carácter público, ¿no? Entonces eso es muy importante porque tenemos esa conciencia de permitir el acceso a estos recintos a todo el público y a toda persona que desee. Recuerden que los museos son espacios de educación no formal y como espacios de educación no formal tenemos esa premisa de que está abierto para todos incluyendo distintos tipos de tendencias y diversidad cultural. Durante la vaguada de 1999, el museo de Armando Reverón, que allá en Macuto, sufrió todos los embates de esta vaguada. Ahí había muchas obras, mucha escultura, muchas muñecas de trapo. ¿Qué pasó con eso? Muy bien, estás hablando del Castillete, que fue la casa de Armando Reverón, ¿sí? El pintor de la luz. La colección que se encontraba en el Castillete y esas obras de Reverón, gracias a Dios, se encuentran ahorita en la Galería de Arte Nacional. En perfecto estado. El museo estado. hizo un gran operativo en ese momento de contingencia para salvaguardar ese patrimonio y se encuentran en custodia de la GAN. Y están en perfecto estado. Están en perfecto estado, estuvieron expuestas hasta hace poco en la GAN. En lo que se conoce como el complejo de Bellas Artes, que está el Teresa Carreño, detrás hay un museo que es dedicado a la ciencia. ¿Quién está a cargo de ese museo de la ciencia? Hablas del Museo de Ciencias. Fíjate que ese Museo de Ciencias, como lo dijimos al inicio, deriva de el Museo Nacional, ¿ok? Tiene más de 140 años de antigüedad de creación, alberga principalmente esa colección científica que estaba adscrita a ese primer museo que inició el coleccionismo público en el país. Obviamente este museo pertenece a la Fundación Museos Nacionales, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿okay? Donde hay distintos museos, entre ellos está el Museo de Bellas Artes, Galería de Arte Nacional, que ya los mencionamos, el Museo Carlos Cruz X, el Museo de Arquitectura. Entonces ese complejo que mencionas, ¿okay? Está bajo la administración de la Fundación Museos Nacionales. Hemos hablado ya de Caracas y el interior del país. ¿Cómo es la actividad de los museos en el interior del país? Porque hay zonas súper importantes para esto de las cosas que se puedan guardar en estos museos. Ayer estuve leyendo unas actividades que tiene programadas el Museo de Quibor, allá en el estado Lara. Falcón, que tú conoces, creo que conoces muy bien porque estuviste estudiando por allá. Y hay un obispo muy famoso allá en el estado Falcón, llamado Monseñor Iturriza. Él decía que todo Coro era un museo. Sí, bueno, cuando hablamos de Coro, recuerda que Coro y La Vela tienen un decreto de patrimonio mundial, ¿ok? Patrimonio mundial de la entonces los referentes patrimoniales allí son súper importantes no solo para el pueblo venezolano, sino para la humanidad en general, ¿okay? Coro es una ciudad y los habitantes de Coro están muy sensibilizados con el cuidado del patrimonio cultural. Ahí como referente podemos mencionar el Museo de Arte y Ciencia de José María Cruxen, el Balcón de los Arcayas. Estos son administrados bajo la Universidad Francisco de Miranda. Está el Museo de Arte Coro, que está adscrito a la Fundación Museos Nacionales. Hay muchos museos comunitarios, hay museos a cielo abierto, hay museos de arqueología. Y a nivel nacional, que va tu pregunta, según las cifras del Sistema Nacional de Museos, en Venezuela tenemos registrados 315 museos. Y la tipología que mayor representa los números de museos en Venezuela es los museos de arqueología. Ahí es donde nace el de Quibor, porque creo que el de Quibor entraría en esta tipología. Y en el estado Falcón, por supuesto que la actividad de Cruxen fue súper importante, no solamente para Falcón, sino para toda Venezuela. Para todo, y para la arqueología
nacional, ¿no? O venezolana, por llamarlo de alguna forma. Sí, el Museo Antropológico de Equibor es un referente importante, tiene unos programas de mediación muy significativos, es un museo que está muy vinculado a su comunidad, pero también es un museo que rescata la investigación, ¿okay? Y eso es uno de los lemas que se promovió en el Día Internacional del Museo de este 2024, ¿okay? Museos por la educación y la investigación. Entonces el Museo de Equibor podemos tomarlo como un referente importante que cumple estas premisas, ¿no? que se quisieron poner en la mesa. Y la educación y la investigación son áreas sustantivas del museo. Entonces son elementos del museo como espacio de educación no formal. Todos los procesos que se realizan dentro de estas infraestructuras culturales tienen un componente de educación y de formación, ¿okay? Vinculado a la gestión del patrimonio. Joan, hay otra parte importante dentro de la actividad de los museos, de resguardo y de todo esto, es el tema de las monedas. Sabemos que tú conoces muy bien este tema. ¿Desde cuándo en Venezuela existen museos dedicados a resguardar monedas, billetes? Muy bien, bueno, como referente más importante de las colecciones numismáticas, que es el tema a los que te refieres, es una tipología también específica de los museos monetarios y bancarios, ¿ok? Estas colecciones numismáticas, la mayor colección y la más importante del país se encuentra en el Banco Central de Venezuela, en su sala numismática, que fue fundada en 1966, ¿ok? Que se encuentra en el edificio sede del Banco Central de Venezuela. Y ahí se encuentra el primer billete que se imprimió aquí en Venezuela, la primera moneda, todo. Sí, bueno, cuando hablamos de eso, es la historia un poco sobre las monedas que circularon en el país. Como referente importante, hay que mencionar la macuquina, ¿ok? Que es la moneda acuñada por el Imperio Español en la época, principalmente de la Ceca de México, que fue la primera ceca que se instauró en América, ¿ok? Y fue una moneda que circuló no solamente en este continente, sino que recorrió el mundo, ¿no? Las monedas macuquinas, por su calidad y el material, fue una moneda muy significativa que rompió fronteras, ¿no? Siendo esta una acuñación española. Sin embargo, en Venezuela se establecieron casas de moneda, la Casa de Moneda de Caracas, y esta hubo durante las guerras de independencia hubo como itinerancia entre el bando republicano y el bando realista, ¿no? Para la acuñación de moneda. Estas monedas estaban fabricadas en base a oro, plata, níquel. Es correcto. Sí, principalmente las macuquinas se acuñaban en plata, ¿ok? Sin embargo, hay acuñaciones en oro, ¿ok? Depende de la ceca donde se realiza. Cuando hablamos de ceca, hablamos de casa de moneda, ¿ok? Y bueno, habían también acuñaciones en cobre, ¿ok? Como el cuartillo, que eran como monedas para el menudo. Las monedas que se usaron de 1830 para acá, que ya es como curso legal de la República Bolivariana de Venezuela. Hubo monedas republicanas ya para ese periodo, después de Carabobo, ¿okay? Fue un hito importante para la acuñación de moneda patriota, ¿okay? 1821, ya acuñaciones importantes en monedas de plata que circulaban en el territorio de Colombia, ¿sí? Cuando hablamos de Colombia la Grande, ¿okay? Y hay monedas que datan de esa fecha, 1821, 1830. ¿Tenían algún nombre esas monedas? Eran principalmente, estaban los cuartillos, ¿okay? Que eran moneda menuda para poder hacer el pago tanto al ejército y hacer el intercambio por bienes y servicios principalmente. ¿Y desde cuándo aparece el Libertador en una moneda? Eso es importante porque fue instaurado, obviamente en eso lo que Carrera Damas llamó el Proyecto Nacional, ¿okay? De Antonio Guzmán Blanco. Esos decretos y reformas dan como paso al bolívar, primero el venezolano y luego al bolívar como moneda nacional en 1874. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Entonces fíjate todo este tiempo que tiene el bolívar como unidad monetaria del país. Y el papel como moneda, ¿cuándo nace? ¿Cómo se empieza a hacer aquí en Venezuela? Bueno, si retomamos el papel como moneda, eso viene de Asia, ¿no? Los chinos obviamente tenían
estaban como en la vanguardia de lo que es la fabricación de papel, ¿ok? Pero sin embargo es importante destacar que en Venezuela la utilización de papel moneda va con la Primera República gracias a Francisco de Miranda, ¿ok? Que este importante prócer fue, aunque ustedes no lo crean, un gran numismático y también un conservador del patrimonio cultural. Bueno, amigos, estamos conversando con Joan Rojas Pino, museólogo. Vamos a escuchar algo de música y volvemos. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, continuamos en tu programa Historia Insurgente, hoy conversando con el profesor Joan Rojas Pino, museólogo. Joan, estamos todavía celebrando el Día Internacional del Museo. En Venezuela es una serie de actividades que lleva hasta 10, 12 días esta celebración. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional del Museo? ¿Quién lo decretó? Muy bien, Gregorio. Desde 1977, cada 18 de mayo, se está celebrando internacionalmente el Día de los Museos. ¿Okay? Es una celebración que está organizada por el Consejo Internacional de Museos. Es una organización que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Y su intención es reunir o generar un foro de profesionales de la museología y de áreas afines al museo y de museos del mundo para generar una red de intercambio y cooperación. Y en Venezuela, por supuesto, desde esa fecha se viene celebrando. Los inicios del Consejo Internacional de Museos en Venezuela, ¿okay? Datas de hace más de 40 años. Es una organización que en Venezuela reúne a profesionales de la museología y también a museos como por ejemplo los museos de la Fundación Museos Nacionales, ¿okay? La Sala Numismática del Banco Central de Venezuela, y se incorporó este año el Museo Sacro de Caracas a esta organización. Hay una pregunta interesante y es el Museo de Arquitectura. ¿Cómo entra aquí el Museo de Arquitectura todo esto? Muy bien, bueno, el Museo de Arquitectura forma parte de la Fundación Museos Nacionales, por ende está adscrito al Consejo Internacional de Museos, ¿no? Como representación o su figura a través de la fundación o del ente que se encarga de en materia museológica en el país, ¿no? Que es un órgano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sin embargo, la tipología del Museo de Arquitectura es algo que se puede debatir. Si bien ellos tienen un espacio de exhibición y sus salas expositivas y sus áreas de mediación, yo considero que el Museo de Arquitectura y su colección está en la calle, ¿no? Entonces, sería interesante cómo vincular esas acciones que realiza el Museo de Arquitectura acercándonos a los espacios donde están estas infraestructuras súper importantes. Y muchas de ellas, si hablamos un poco de la historiografía arquitectónica o de la arquitectura en Venezuela, son declarados bienes de interés cultural. Entonces por allí podemos ir sacando nosotros cuáles serían estos bienes que formarían parte de una colección, entre comillas, de un museo de arquitectura, ¿no? Tendríamos que tener de primero ahí a el Teresa Carreño, todos correcto, estos espacios. Esos espacios que tienen... ¿Cómo celebramos los venezolanos la Semana del Museo? Muy bien, este año comenzamos el lunes 13, ¿sí? Hubo unas conferencias y hubo una reunión de trabajo donde participó la Fundación Museos Nacionales, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Sistema Nacional de Museos de Venezuela y el ICOM, y fue de intercambio para poder promover algunas acciones y actividades para el intercambio profesional y la formación de los trabajadores de distintos museos en el país, empezando por allí. Luego tuvimos conferencias organizadas por distintos comités internacionales que forman parte del ICOM, ¿okay? Pero que tienen representación en Venezuela por profesionales venezolanos que se encargan de las distintas áreas de gestión del museo, como por ejemplo la conservación, por ejemplo, los museos que se encargan solamente de historia y arqueología, los museos monetarios y bancarios, está un comité que se encarga solamente de la museografía, y en estos distintos tópicos, ¿okay? Se fueron realizando actividades, principalmente conferencias de intercambio profesional. El día 18 de mayo, que fue sábado, ¿okay? Que fue el Día Internacional de los Museos, el evento central fue en la Galería de Arte Nacional.
Y allí el comité que asumió la coordinación junto con la dirección del museo y el Departamento de Educación de la GAN fue el Comité Internacional de Educación y Acción Cultural. ¿Por qué? Porque el tema de este año para la celebración de los museos es Museos por la Educación y la Investigación. Como dijimos al inicio de la entrevista o del programa, los museos son espacios de educación no formal y dentro de estas premisas, son espacios donde todo el mundo puede ir a disfrutar y también a aprender y a valorar nuestro patrimonio cultural. Hay eventos importantes dentro de las actividades de los museos, pero tal vez haya una pregunta que desde que íbamos a empezar el programa, ¿el museo va a la escuela? Sí, hay un programa que lleva la Fundación Museos Nacionales, te puedo hablar específicamente de ese programa, que es el Museo va a la Escuela, donde los departamentos de educación de estos distintos museos, Museo de Bellas Artes, Museo de la Estampilla del Diseño Carlos Cruz Diez, Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, Galería de Arte Nacional, entre otros museos, tienen programas educativos y de mediación donde llevan piezas, o algunas réplicas de las piezas que resguardan en las colecciones para hacer actividades de mediación, de sensibilización y de valoración de nuestro patrimonio a través de la colección, que es una de las actividades fundamentales del museo. Crear o generar dentro de esta población joven la valoración del patrimonio cultural. ¿Se programan visitas guiadas a los museos? Sí, las actividades de mediación educativa comprenden visitas guiadas, talleres educativos, presentaciones, conferencias, conversatorios, y son partes de los servicios naturales de un museo. Probablemente o seguramente si te acercas a alguna institución museística tengan en su oferta de servicios culturales esta gama de servicios. Y a nivel universitario, existe mucho interés en el universitario en graduarse de museólogo. Hay unos programas de museología, uno de los programas es el programa que lleva la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, hay una licenciatura en Historia del Arte y Museología de la Universidad José María Vargas. Hay una mención en la Universidad Central de Venezuela vinculada un poco a las áreas museológicas, pero hay principalmente estudios de posgrado. Por ejemplo, está la especialización en museología que se da en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y en la Universidad Francisco de Miranda tiene una maestría en museología. Esta universidad que se encuentra en Coro, Estado Falcón. Exactamente. Joan, si tuvieras que hacerle una recomendación a Venezuela, a los niños, a los jóvenes, sobre la importancia de los museos, ¿qué nos dirías? Bueno, es importante el museo como recinto que resguarda nuestro patrimonio cultural y como espacio de integración y de diversidad cultural es un espacio que puede atrapar a cualquiera, Digo por la diversidad de opciones que tiene en materia cultural. ¿Qué le diría yo a los jóvenes? Bueno, es importante que valoremos el patrimonio. ¿Por qué? Porque nos habla o nos recuerda siempre de dónde venimos, cuál ha sido nuestro devenir histórico hasta la actualidad, nos ubica dónde estamos, porque hablar de patrimonio, o cuando hablamos de patrimonio lo hablamos desde el presente, pero siempre con una proyección hacia el futuro y nos valemos de ese recuerdo, siempre de dónde venimos. Entonces es importante tener en cuenta eso porque una sociedad que no tiene patrimonio, que no sabe dónde viene, difícilmente va a saber dónde está parado y hacia dónde tiene que ir. Entonces, principalmente yo considero que el museo, disfruten el museo, porque también está hecho para disfrutar de nuestro patrimonio, pero también véanlo con un sentido de conocernos un poco más, de reconocernos en nuestro pasado a través del patrimonio cultural, que es un activador constante de la memoria, Entonces ahí es importante el patrimonio para no sufrir de esa amnesia colectiva, por llamarlo de alguna manera. El patrimonio siempre nos va a recordar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es un poco también el papel que juegan los monumentos, Por ejemplo, si hablamos del Arco de Carabobo, por ejemplo, siempre nos va entonces a recordar esa importante hazaña o esa gesta
de las guerras de independencia que marcó un hito, ¿no?, para la liberación del territorio. Y así sucesivamente con los distintos Como el paseo espacios. de los próceres aquí en Caracas. Correcto, correcto. Son espacios patrimoniales, ¿no?, que nos hacen recordar siempre de dónde venimos. Esos son como museos a cielo abierto, pudiéramos decir. Pudiésemos decirlo de alguna manera, pero sin embargo la categoría correcta es monumentos, ¿ok? Porque los museos tienen unas características específicas, ¿sí? Pero monumentos es el término correcto. De hecho, el de los próceres se llama monolíticos de los próceres. Sí, es cuando están los monolitos. Si un niño aquí en Caracas quiere ir por primera vez a un museo, ¿dónde deberías de ir? Como tú mencionaste al inicio de la entrevista, hay un eje importante en Parque Central y Bellas Artes, donde va a tener una diversidad de museos. Va a tener museos de arte, museos de ciencias y también, por ejemplo, está el Museo de los Niños, ¿no? Entonces allí tienes una diversidad importante y creo que puede hacer un circuito para visitarlos todos. O si se programa una familia, pueden visitarlos todos. Lo importante, y reitero, que los museos son espacios abiertos al público. Y aprovechemos que en Venezuela nuestros museos son de carácter gratuito, ¿sí? Que en otras latitudes entrar a un museo cuesta bastante, ¿ok? Y nosotros tenemos a disposición de todos colecciones de nuestros artistas internacionales, de los más representativos, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, y están a disposición de todos. Entonces es un poco conocer qué tenemos en nuestros contenedores museísticos y valorar estas piezas que seguramente son muy cotizadas fuera de Venezuela. En la Galería de Arte Nacional, ¿cómo pudiéramos definir la importancia de los cuadros que están allí? ¿Cuál sería el cuadro más importante? ¿O no existe ese renglón? Hay una relevancia, obviamente, de las colecciones por piezas, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la colección como una colección general o total, ¿ok?, creo que todas tienen un valor importante. El valor de las colecciones está desde un valor estético, un valor histórico, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros resaltemos eso. Ya automáticamente una pieza formar parte de una colección de uno de estos museos de los que estamos hablando es parte del patrimonio cultural, ¿ok?, venezolano. Por ende ya tiene una valoración importante para nosotros como pueblo. Y el recorrido o la colección que nos ofrece el arte, la Galería de Arte Nacional, como bien dice su lema, el arte venezolano de todos los tiempos, podemos ver piezas de carácter prehispánico, por llamarlo de alguna manera, pasando por arte colonial, ¿ok?, algunas representaciones alegóricas a los próceres y republicanas de estos importantes artistas como Antonio Herrera Toro, Arturo Michelena, y luego nos adentramos un poco más hacia el siglo XX con la Escuela de Caracas, Armando Reverón, Jesús Soto, el maestro Carlos Cruz Diez, y así sucesivamente hasta llegar hasta la actualidad. Entonces vamos a tener un recorrido histórico o por la historiografía del arte venezolano y esas representaciones, y hay que ver también a estas piezas o a estos cuadros, y así nos adentramos un poco a la investigación histórica, ¿ok? Son referentes o fuentes materiales para desarrollar investigación en el campo de la historia del arte, entre otras disciplinas. Joan, un placer que hayas compartido hoy 24 de mayo con nosotros a propósito de la Semana de los Museos en Venezuela y en el mundo. Un mensaje final para los oyentes de Soy Asamblea Radio y agradecerte profundamente por haber compartido con nosotros en nuestro programa Historia Insurgente. Muy bien, bueno, la invitación es a que vayan y visiten nuestros museos. Reitero, hay 315 museos en el territorio nacional, no solamente están concentrados en Caracas. Hay una diversidad de ofertas de servicios culturales que el museo tiene para el público venezolano y seguramente los van a recibir con los brazos abiertos, ¿ok? Acérquense al museo, es una institución que se debe a sus comunidades, se debe a sus públicos y, muy importante, resguarda nuestro patrimonio cultural. Entonces allí
es un espacio donde nos podemos reconocer y podemos aprender más de nosotros. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, es tu programa Historia Insurgente. Hoy estuvimos conversando con el profesor Johan Rojas Pino. Vamos a agradecer a la directiva de la Asamblea Nacional, a la Dirección General de Participación Ciudadana, su director José Perales, a Gaspar Pinto en edición y video, a Charles Bompar hoy celebrando el Día del Operador de Radio, a Supernorma Castillo en la asistencia técnica, y quien habló para ustedes, Gregorio Bracho, el 14531. Será hasta el próximo viernes, cuando seguiremos contando la historia que no ha sido contada. La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho.